Espero todos estén bien de aquel lado. Vamos a hablar de una palabra aquí en rápidamente. Afirmación. Esa es la palabra en cuestión. Y nada, ¿no? Vamos a ver cómo esta palabra termina siendo algo cotidiano. Siempre tratamos de usar esta palabra sin ninguna eh, no, sin ninguna preocupación ni forcejeo con esto, ¿no? Y muchas veces, claro que está bien acertada cuando usamos para, por ejemplo, tratar de aprobar algo afirmativo o cuando algo está dentro de alguna aserción positivista, ¿sí? Esta palabra la usamos prevalentemente. ¿Y cuál es la definición de esta palabra en cuestión? Y pudiera tener diferentes formas de traducirse y el término va a inclinarse de un lugar a otro en cuanto a la semántica y toda la carga semántica exactamente que envuelve. Va a depender mucho del contexto, pero se trata de una proposición, es un enunciado y expresa una idea determinista, prácticamente categórica en conformidad con algo que le parece que está acorde con la realidad. Es decir, es esta cuestión que va más allá de la doxa, se puede decir, que es pura opinión, aunque también es una opinión que pudiera considerarse exactamente algo no determinista, todo lo contrario, pudiera verse que una opinión no es ni debería ser dogmática, sino más bien transitoria, una más de todas las que se pudieran decir juegos del lenguaje, ¿no? Y todo esto que ya yo en ocasiones anteriores pueden revisar de todas maneras, es una expresión de Wittgenstein, ¿sí? Así que el caso está en que cuando uno conceptualiza y de alguna manera termina fosilizando, esto era lo que quería decir, hay un compromiso ontológico, si se quiere también social, relacionado con algo. Y es más, cuando uno usa referentes, estos referentes uno lo toma como pilote o pivotes fijos, al menos nos da la sensación de que estarán allí para poder ser comparado con algo. Y hay oposiciones fonológicas distintivas, obviamente muchos rasgos, a veces muy leves, pero que hacen una marcada diferencia. Pero sí que estos referentes ayudan y sí que el tenerlos como referente relacionados a eso mismo deberían ser, o por lo menos tener la sensación de rigidez, de cierta fijación, ¿no? Y por eso es que sirven de referente. Así que en nuestra conciencia y usándolo esto en cuestión meramente lingüística, respecto a una creencia expresada, también puede decirse que es un enunciado que precede, de modo que se convierte en algo categórico que está dentro de tu léxico último, una expresión también usada y en este canal en otras ocasiones también dicha por oye, se me escapan los nombres, pero ya les voy a decir, ¿no? No es tanto como un imperativo categórico que si bien pasa por un filtro y termina de alguna manera categorizando algo, expresándolo así, con una idea de fijo, ¿sí? Al menos con un supuesto contrato social, una concesión de que, bueno, ok, esto, por ejemplo, para no hacerlo más trabajoso y difícil de entender, porque la idea es que lo que se diga sea no solamente inteligente, sino también inteligible, que se pueda entender. Un control, este control uno ya sabe, porque no podemos de alguna forma desviarnos a otro lugar, no obligado, no es obligado que así sea, se entiende ya que es un control, porque esta palabra ya evoca y está muy relacionada y hasta se puede decir connotativa, ¿verdad? Aunque también pudiera surgir
No hay quien pueda entenderlo de manera muy, a lo mejor, tan connotativa. De pronto hace falta algunos otros elementos que resultan que alrededor de esta palabra habría que terminar especificando otras cuestiones. Por ejemplo, un control de qué, ¿sí? Control de aire acondicionado, porque hay unas ciertas características, pero también pudiera ser un control de una televisión, de un garage, la puerta de un garage, o no sé, las cortinas que en algunas cuestiones se pudieran ver que suben y bajan también usando un control, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas especificaciones hacen de que más que denotativo también tenga que irse a lo connotativo, que es más significantes que logren eh, terminar dilucidando que se trata de un control específico para algo, ¿no? Entonces habría que añadir más palabras para que la carga semántica que se extiende con más significantes pueda decirse más inteligible, más llena de significado o por lo menos más cerca de él, con una cadena infinita de significantes que se va acercando al significado, ¿no? Y dentro de nuestro léxico último, ¿verdad? Termina agregándose muchas concepciones que tenemos como elementos previos que terminan de alguna manera haciendo nuestra cosmovisión y por ello mismo termina de alguna manera conformándose, afirmándose y se evidencia que estamos comprometidos, tenemos un compromiso ontológico de alguna manera con esta forma de entender cierto asunto, de entender cierto fenómeno, que no necesariamente debería convertirse en algo afirmativo, sí, pero no dogmático. Hay una diferencia muy leve, una línea muy delgada entre uno y otro, ¿verdad? Todo dependiendo de la actitud con que uno asevere y manifieste estas afirmaciones. Las afirmaciones, por supuesto, terminan siendo más sólidas y confiables, ya que cuando nosotros concebimos cuestiones ambivalentes, ambiguas, no da mucha conformidad en cuanto a si estás confiando en algo que evidentemente porque no lo ves seguro de aquel lado, tampoco te transmite tal seguridad, ¿sí? Está relacionada con la verdad, considerado que le da validez a ciertos asuntos y por tal razón se consideran verdad legítima, verdad rigurosa, cuando dicha manifestación se apoya en evidencias y certezas, argumentos ya que pueden comprobarse incluso empíricamente. Esto le da más rigor científico, a lo mejor entra en una concepción más seria de rigor, no tanto pseudocientífico, sino que ya empieza a verse más común, verificable, y son hechos que probablemente por ser comprobados llegan a ser de un carácter más universal, si se quiere. Y por tal razón es probable que la duda no invada tanto esto, cosa peligrosa también según David Hume, porque resulta que la costumbre y el sesgo de confirmación, por otro lado, termina haciendo de que veas siempre en cualquier concepción, fenómeno, y ya entras en una ceguera selectiva, ¿verdad? Que termina, y de esto voy a hablar en otra ocasión, por ahí tengo un tema relacionado a eso, de la ceguera selectiva. Ya después vamos a ver por qué esto es importante y cómo de alguna forma compromete el aprendizaje. Porque estás tan comprometido con algo, vamos a suponer que tú tienes una tesis y terminas porque empiezas a lo mejor con una hipótesis, con algo
que se debe también a un marco teórico, un marco conceptual, y vas a buscar y tratar de agregarle elementos que no contradigan, sino que a lo mejor sin una, y es el peligro, una conciencia clara de neutralidad, de honradez intelectual, un investigador, cualquiera que sea el caso, pudiera sencillamente tratar de conformarse con asuntos que revelen que su hipótesis está bien, o sea, que a la larga lo que quiere es que se confirme. Cualquier elemento por ahí sospechoso o que tienda a contradecir leve o termine por ser tan contundente, estructuralmente termina socavando aquella cosa que tú pensabas era permanente, en tu mente a lo mejor estaba así, y bueno, da cierta reserva ir a lo contrario y que este contrario por serlo termine a lo mejor derrumbando tu hipótesis. Es un peligro también afirmarse de forma dogmática, ¿no? Los dogmas del espiritismo también son peligrosos. Lo que decía David Hume acerca de las costumbres. Todos los cisnes son blancos hasta que apareció uno negro. Yo he hablado de esto aquí en otra ocasión, lo pueden verificar. En relación al conocimiento, entonces siempre hay cierta relatividad, ¿sí? Ahí también en el mismo Immanuel Kant están los imperativos categóricos, pero también están los imperativos que son más relativos, ¿verdad? Son unos imperativos que resultan provisionales. Todo conocimiento puede verse como provisional, pero a lo mejor tiene cierto grado de afirmación y termina por evidencia, a lo mejor teniendo más certezas que otros. Y si no es falseable, esto por supuesto le da cierto carácter de dogma. El falsacionismo de Karl Popper va de eso, ¿verdad? Algunos pudieran estar de acuerdo o no con tal filtro, pero sirve para distinguir lo que es ciencia y pseudociencia hasta cierto grado, ¿sí? Entonces, no se considera una falsa afirmación como algo improbable. Puede que haya una falsa afirmación y termina siendo además una mentira, ¿sí? Bien sea porque está arraigada por falsas concepciones de una intención ocultativa, a lo mejor sin ninguna previa malicia del caso, pero termina siendo atrapada por los sesgos cognitivos que les hablaba, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de confirmación, de falsa creencia, etcétera. Y se puede manifestar de forma que todo el que pueda ver en ello una falencia y esta intención o no de ocultar termine siendo exactamente algo fraudulento, no tiene honradez intelectual. Y más si cuando te advierten del mismo, o sea, te hacen ver tu error, no estás a lo mejor en condiciones porque no quieres de contrastar nada, porque no quieres que nadie te contradiga. Entonces eres un aferrado, no sé, dogmático que termina más bien dejando de tener validez lo que digas, ya que no estás dispuesto a confrontarlo y a ser verificado por tus pares expertos. A lo mejor sería lo ideal, es como se sustentan las tesis estas. La sustentación viene de que, ok, tú dices esto, vamos a ver los argumentos y por supuesto tiene que haber una deliberación abierta para que esto pueda ser contrastado y a lo mejor hasta con la posibilidad de que sea negado, ¿no? El falsacionismo de Popper, una vez más. Así que esto no tiene nada que ver con que lo que se esté tratando de afirmar de una cuestión desde el punto de vista positivista y que al final no se termine confirmando, pero también con la posibilidad de que sea negado, siempre abierta a esta cuestión que tiene que ver con el falsacionismo, con la idea
otra vez de David Hume, de que las costumbres no terminen más bien convirtiendo eso en algo dogmático. Más allá de que no queremos ir al otro lado, por lo menos no de manera, vamos a decir, radical de esto que a lo mejor pueda sonar mucho también de David Hume y que tiene sabor así a escepticismo, ¿no? No se trata de creer aferradamente en una idea, y mire que es una creencia, suena más adoxa, a lo mejor con mucha justificación, o termine siendo exactamente algo confirmado con argumentos, sustentados suficientemente, y a lo mejor puede que supere el tiempo y siga confirmándose tal hipótesis, ya deje de serlo para convertirse en una teoría, ni hablar que pueda llegar a ser una ley, ¿verdad? Esto todavía tiene que tener más rigor y tiempo para que sea una ley, pero en todo caso, no es bueno ninguno de los extremos, ¿no? Ni el afirmar de forma dogmática, ni el negar y establecer todo una cuestión probabilística todo el tiempo, sin caer o a lo mejor inclinarse a lo que decía Bauman, que yo también tengo un video aquí sobre la modernidad líquida, que no se compromete con nada, no afirma nada. Es algo así y por eso también termina siendo muy poco confiable, a lo mejor, porque es exactamente ambivalente, es algo que no tiene ninguna conexión con nada, ni se compromete con nada, sino bueno, como va ya viniendo las cosas, ahí nos vamos acomodando. Es verdad que tiene que haber cierto grado de flexibilidad, pero también cierto grado de afirmación. Otra cuestión acerca de afirmación tiene que ver con las proposiciones lógicas, ¿verdad? Y esto lo podemos hablar en otra ocasión, ya esto se va pareciendo más a algo de la lógica y se pudiera considerar exactamente matematizable y hay opiniones que pueden considerarse también como afirmaciones débiles, otras son más fuertes, tienen un rango, un espectro de cómo nosotros podemos creer en una cosa u otra dependiendo de cómo resista el tiempo, ¿no? Y nunca llegan a un 100% de afirmación, simplemente pueden ser cierto rigor y este rigor va desde ser suficientemente riguroso y otro un poco más débil en cuanto a las afirmaciones que podemos hacer de esto. Siempre tenemos conciencia de que hay distinciones, hay variables que pueden intervenir y cambiar la opinión. Y con fuertes afirmaciones se puede caer en lo dogmático. Las afirmaciones tienen que ver también con la toma de decisiones. Si nosotros estamos muy seguros de cierta cuestión, a lo mejor revisando todos los hechos, los datos, más allá de hablar de hechos, ¿no? Los datos, haciendo un análisis lo más exhaustivo posible dentro de las limitaciones que esto pudiera conllevar, pero que no debe dejar la cuestión de la ambigüedad y de la incertidumbre, que siempre va a estar allí. ¿Debe eso acaso frenarte para tomar decisiones? Debes tener el 100% de los datos confirmados. A veces hay que arriesgarse y siempre es el caso porque no tenemos la posibilidad y lo que sí hay siempre presente es el margen de error. El margen de error que termine afirmando un hecho o no. No debería, a lo mejor por no tener el 100%, a lo mejor baste con lo suficiente para tomar decisiones. Esto suele referirse así a la voluntad de las tomas de decisiones, el enunciado entendido como una propuesta de que una vez entendido algunos factores y termina afirmando y conformando así una acción, ¿sí?
una vez revisados los hechos. Debería ser el caso. Antes de decidir, siempre hay que revisar los datos lo más posible, que esto pueda darse de una manera exhaustiva, suficiente, no digamos el 100%. Entonces las afirmaciones tienen que ver con las decisiones, deberían tener que ver siempre con un revisionismo, al menos consciente, que cualquier cosa que hagas sea consciente. Y el factor sorpresa siempre va a estar allí y puedas, en vez de justificarlo o no permitir trascenderlo, es parte del proceso y una vez que lo conoces, cualquier posibilidad de cambio debe convertirse en algo posible, porque lo más probable es el cambio, es algo que está en el devenir y que termines. Yo puse una ilustración una vez desde un trabajo de grado que hice hace tiempo, como algo que está inclinado, y una vez que está inclinado, ahí va subiendo una persona, como el mito de Sísifo casi, va subiendo allí cuesta arriba un objeto circular, llámese una piedra o sí, una bola de algo. Y esto hasta lo hacen las hormiguitas, ¿verdad? O los insectos que van subiendo y subiendo y sostienen, y a lo mejor eso le da una sensación de fijo, pero no, es que en algún momento eso tiene que seguir subiendo. Tú puedes poner una cuña sobre esto para que no vaya en un retroceso, porque la cuestión del avance siempre es lo mejor, ¿verdad? O es lo deseable, y que no te vas a quedar ahí fijo. La idea es que sigas cuesta arriba. Esto le da un poquito de, de ilustración o una imagen gráfica, cierta metáfora para entender el hecho de que el progreso también está en las afirmaciones, ¿sí? Pero que terminen afirmándote vez tras vez hasta que llegues a un último objetivo, a lo mejor transitorio, debería ser así siempre, porque siempre lo más probable y la tendencia es en el devenir seguir subiendo, ¿sí? Lo afirmativo se contrasta entonces con lo negativo, o lo positivista con lo falsacionista. Como es verdad, una verdad no resultaría tal si tuviera un contrario cierto. O sea, no pueden haber dos certezas de algo. Una tiene que ser falsa. Entonces las afirmaciones están asociadas con su contraparte. De hecho, es por eso que se dilucidan, se pueden contrastar con algo que a lo mejor tiene un rasgo distinto que por serlo, y a lo mejor hay cuestiones que son insalvables, inconmensurables, y que lo hace la otredad irreductible, y la verdad queda así como en un terreno muy imposible de alcanzar. Ciertamente es algo que no, una idea que no le gustaba a el que planteó la fenomenología, Husserl, ¿no? Él no le gustaba esta idea. La verdad, algo que pueda llegar a encontrarse, está en el plano de lo real, más que de las distintas realidades existentes que se deben al perspectivismo, ¿no? Así que afirmarse, una afirmación, vamos a poner un par de ejemplos que tengo aquí de este lado. Se puede afirmar con un enunciado afirmativo: todos los pájaros vuelan, ¿ok? Y también se puede afirmar con un enunciado negativo: los pájaros no son mamíferos. O sea que la negación y afirmación, ¿verdad? Dependiendo de cómo la veas, no necesariamente tienen que ver con lo falso y lo verdadero. La afirmación puede ser falsa y lo verdadero también puede ser falso. O lo verdadero puede ser exactamente considerarse verdadero, dependiendo de qué entiendas en ese contexto. Por ejemplo, en esta frase hay un enunciado que presenta un precedente, ¿verdad?
Y este precedente tiene que ver con una proposición que si de base es falsa, puede que termine derrumbando todo el sistema, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, todos los pájaros vuelan, yo pudiera asumirlo así, pero probablemente no estaría tomando en cuenta un pájaro que no vuela, que es el avestruz, y a lo mejor hay otro. Y los pájaros no son mamíferos, es una expresión que pudiera tener ciertas, como les decía, no se puede afirmar esto de manera rotunda a un 100%, entendido de que a lo mejor hay algunos pájaros que sí sean mamíferos, ¿sí? Probablemente, no sé, el murciélago. Y esto siempre cae en el plano de la relatividad. O sea, ¿todos los pájaros son mamíferos? Bueno, depende. ¿Todos los pájaros vuelan? También tiene, depende. Entonces esto da sensación de incertidumbre. No hay una certeza clara, sino siempre va a haber o estaría vinculada o condicionada a una dependencia. Entonces, esto pudiera tener que ver con los juicios de valor que se puedan establecer, viendo otros factores que, que están, a lo mejor, puede que sí tenga una lógica interna dentro de este enunciado, tomando en cuenta el precedente o lo que les decía, la que se basó o sirve como referente, como proposición para establecer todo el andamiaje. Y bueno, puede ser que dentro de esta proposición, con esta proposición como base o como premisa, sí haya una lógica interna. Ahora, esto es muy particular, está entendiéndose como desde lo particular a lo general, ¿sí? Y no de lo general a lo particular, que son dos maneras de ver y de estudiarlo, ¿no? Desde la forma que, aquí yo he hablado de esto en otro momento, cuando uno le agrega, ¿verdad? Y hace las comparativas, esto va a variar, ¿no? Son dos formas, a lo mejor no se pueden decir inconmensurables, aunque distintas, sí que se relacionen y hay que tomarlas en cuenta las dos a la hora de investigar, ¿no? Estamos hablando ya desde el punto de vista racionalista o desde el punto de vista ya de los empiristas, ¿no? Que tienen estas dos visiones que muchas veces se creía contrapuesta hasta que a lo mejor un punto de quiebre, no estoy diciendo que sea el único en la historia, Immanuel Kant concilió esto en su crítica a la razón pura, especialmente hablando del idealismo trascendental, que en otra ocasión esto sí que es un tema muy denso que podemos abordar en otro lugar, en otro tema, en otro podcast. Quizás en el habitual de los miércoles, para extendernos un poco más, porque ya me he extendido demasiado. Yo quería cerrar con la idea de que las afirmaciones sí que pueden ser lingüísticamente y cierta certeza siempre va a ser importante, ¿sí? Pero es bueno que nos aseguremos de ello. Es mejor decir no sé muchas veces antes de afirmar algo o negarlo, ¿no? No quiere decir esto que entre en una conjetura, a lo mejor, de que, bueno, yo no lo puedo afirmar o lo puedo negar yo, pero es probable que si yo investigo lo suficiente, sí que pueda llegar a hacerlo. Yo no puedo afirmar o negar algo de lo que no sé. Sería muy irresponsable, es la verdad. Y sería muy a priorístico, ¿sí? Y partir de lo que se pudiera decir algo muy individualista, a lo mejor teniendo en cuenta tu propia experiencia y tal, no siempre se trasladan de manera efectiva, o sea, no funciona siempre para otras realidades existentes. Yo no puedo decir que todos los cisnes son blancos, a lo mejor sí aquí en este lugar, pero no puedo generalizar a priori sin tomar en cuenta otras realidades
puede que dentro de su propia configuración y su propia ecología de cómo se desarrolló su vida, en todo caso, tenga aserciones completamente distintas. Y generalizar no siempre, y verdad, no siempre es bueno, es hasta injusto. Pudiéramos estar cayendo en juicios de valor que nada tienen que ver con una realidad ajena que ni siquiera conoces, ni siquiera te das el tiempo de conocer. Es mejor decir, no sé y ya, o bueno, no me comprometo con tal cosa, no hago afirmaciones categóricas de nada, ni siquiera debería yo estar refutando algo que no conozco, ¿no? No puedo hacer afirmaciones sin ninguna base. Bueno, no de manera responsable, sería más bien todo lo contrario, sería irresponsable, ¿no? Lo que sí es cierto que cuando vamos a investigar algo, un hecho, afirmarlo o negarlo, deberíamos tener ciertas, ciertos argumentos y habría que ver qué argumentos son estos. De repente yo me estoy basando en pura TikTok, en puro retórica y nada que ver con ningún lenguaje apofántico, ni nada que ver con una investigación rigurosa, ni siquiera leve de nada, sino de la opinión, ¿no? La opinión, pura doxa, nada de episteme. Y bueno, esto es algo que quería decirle. Aquí hay muchas otras cosas que decir, pero aquí estoy viendo el tiempo y ya yo lo voy a dejar hasta aquí, ¿sí? Ya yo lo voy a dejar hasta aquí. Ya después les hablaré de esta otra cosa que tiene que ver con los métodos de investigación. Ya esto está entrando en un tema un poquito más riguroso que no quiero irme por esa vertiente ahora mismo. Lo que sí voy a hacer es terminar. Chao, chao. Nos vemos pronto y esperemos que bueno, que usted esté bien, que se suscriba, que pueda compartir esto. Para eso está allí. Más allá de que lo principal, si les soy honesto, es que yo hablo esto, ya yo lo he dicho en otras ocasiones, para que esto se amplifique en mi cerebro. No es que yo sea un sabelotón ni nada, pero sí que cada vez que uno va afirmando o negando o contrastando o al menos sometiéndose a ciertas cosas que tienen que ver con algo que se pueda conocer, sí que me nutre, ¿no? Y más si me escucho yo mismo, eso se amplifica en mi cerebro. Y bueno, también es una forma de que queda ahí a perpetuidad, a lo mejor sin decir tantas barbaridades. Y si alguna vez llegara a pasar, que no dudo que pase, no soy perfecto ni pretendo serlo, más bien soy perfectible. ¿Qué es ser perfectible? Bueno, ser perfectible es ser cada vez mejor, acercarse a la perfección, sin llegar a lo mejor o no por el momento, ¿no? No por el momento. Quiere decir tratar de ver las cosas más claras o como decía, me estoy alargando más, ¿viste? O como decía Derrida, ¿no? Ponerle más significantes y al significado no llegas. Ponerle más posibilidades de ser perfecto, eso es perfectible, sin necesidad de llegar a la perfección, no por el momento. Digo no por el momento porque siempre es deseable, ¿no? Siempre es deseable la verdad, siempre es deseable lo perfecto, eso siempre es deseable. Y bueno, es un devenir de lo que hay que siempre tener una meta de llegar ahí, ¿no? Sin que esto se convierta en una utopía. A lo mejor, quién sabe, yo sí estoy al menos consciente de que tal posibilidad es, es cierta, es loable y es un devenir que no depende de nosotros, ¿sí? Pero sí que hay otras cosas que sí. La posibilidad de conocer es algo que no se puede evadir, es una responsabilidad que no puedes transferir a otras personas. Así que resultaría muy, sí, irresponsable si no te tomaras el tiempo suficiente de verificar datos y esa irresponsabilidad, quiero decir, terminaría siendo contraproducente porque, bueno, a la hora de tomar decisiones vas a tener más equívocos de lo que a lo mejor pudiste haber previsto por no investigar lo suficiente, no asegurarte, a lo mejor por cuestiones de tiempo, por cuestiones de los sesgos cognitivos que siempre están ahí acechando y no a lo mejor porque uno es malo per se, nada que ver, ¿no? Yo creo que todos quieren alcanzar lo bueno,
lo realista, lo perfectible, lo mejor que se pueda. Hasta aquí lo voy a dejar porque tengo la certeza, y no lo puedo afirmar, pero sí tengo la certeza de que esto ha quedado muy largo. Chao, chao, nos vemos pronto.